Hola youtubers, bienvenidos a otro episodio más a mi canal de cocina Cooking with David 10, el canal de cocina en el que os enseño a preparar deliciosos platos, recetas de una forma fácil y sencilla, paso a paso, con productos naturales, nada de comida procesada, porque es importante para mantener nuestra salud y estar en una buena forma física, porque la salud empieza por lo que comemos. Y yo os voy a enseñar a comer delicioso y sano. La parte física os encarguéis vosotros. Y hoy tenemos una receta muy especial, pero vamos a empezar haciendo unos pimientos marinados y os voy a enseñar a aromatizarlos. Y con estos pimientos lo que vamos a hacer son unos pappardelle a la crema con pimientos. Y como siempre os voy a enseñar deliciosas maneras de combinarlo para sacarle partido. Por eso, vamos a introducir nuestra receta. Para hacer nuestros pimientos asados vamos a necesitar pimientos, los que queráis, los colores que queráis, las variaciones que queráis, una cebolla grande, tenemos romero y tomillo, y luego tenemos pimienta en grano, sal, un poquito de brandy, vosotros podéis utilizar el alcohol que queráis, aceite de girasol, porque no quiero que el aceite de oliva, al ser muy fuerte, varíe el sabor de nuestra receta. Nata para montar, la pasta, pappardelle por supuesto, y queso, parmesano, el queso que queráis, porque esto va a ser de condimento. Por eso, ponte tu mandil, porque es hora de cocinar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los pimientos y cortarlos en tiras de este tamaño, y voy a hacerlo con todos los pimientos que tengo aquí. Ok, y la última parte de la cebolla. Una vez que tenemos toda la cebolla, he puesto una cacerola grande a calentar con el aceite de girasol, aceite de canola oil, la que queráis, y vamos a añadir todo. Y esto lo vamos a tener friendo a fuego lento, ¿vale? Hasta que reduzca. Bueno, fijaros qué cremosidad estos pimientos. Lo voy a apagar y lo voy a dejar templar. En una cacerola he puesto agua a hervir y es el momento de hervir los canelones, los pappardelle, con un poquito de sal. Cuando quitemos el agua guardamos un poquito, porque esa agua la vamos a utilizar como caldo, que tiene mucho sabor. Bueno, los pimientos los he retirado del fuego. Lo que voy a hacer es quitar un poquito para preparar mis pappardeles con pasta. Y lo que vamos a hacer es introducir esta mezcla en unos tarros para conservarlos y que nos duren como 1 o 2 semanas. Para ello, uno lo voy a aromatizar con tomillo y el otro con romero. El de tomillo lo que hacemos es darle un golpe, liberamos los aceites, rompemos las células, liberamos los aceites naturales y le va a dar más aroma a los pimientos. Y con el tomillo hacemos igual, un golpe, rompemos las células y soltamos los aceites naturales. Y lo que vamos a hacer es rellenar estos pimientos en los botes, con cuidado. Bueno, he puesto a calentar una olla, una sartén, lo que quieras, sin aceite. Vamos a añadir los pimientos. Y como ya están cocinados, no hace falta que esté mucho tiempo, añadimos el brandy. Y dejamos que se reduzca el alcohol. ¿De acuerdo? Las medidas de la receta, como siempre, en la caja de descripción de mi canal. Bueno, ya ha reducido el brandy, fijaros cómo está. Vamos a añadir la nata para montar, ¿vale? Y esto lo ponemos a fuego lento y lo cocinamos por unos 4 minutos, 5 minutos. Añadimos el caldo que he reservado del agua de los pappardelle cociendo, corrijo, con agua y con sal, y vamos con la parte de los pappardelle, ¿de acuerdo? Venga, os veo ahora. Bueno, fijaros qué cremosidad de pasta, ha reducido con el caldo. Añadimos los pappardelle,
los mezclamos bien y es parte de la presentación. Vamos a dejar que cocinen como 2 o 3 minutos y no os vayáis, porque como siempre os voy a dar 3 consejos o 3 formas de sacarle partido a esta pasta y nos despedimos con el episodio de hoy, Cooking with David 10. Os veo ahora. Bueno, youtubers, hasta aquí mi episodio de hoy en el que he preparado unos deliciosos pappardelle a la crema con pimientos. Y os dije que os iba a decir 3 divertidas maneras de sacarle partido a este plato con una balance de carbohidratos y de proteínas, muy importante para la salud física. Ven para acá. Tenemos los pappardelle solos, que le he puesto un poquito de queso encima. Luego tenemos un bistec con unos pappardelles como acompañamiento y a esto les voy a poner unos chiles para decorar. Y por último, también otro plato con proteínas. Tenemos pechuga de pollo a la parrilla con pappardelle con un poquito de queso. Y aquí en estos tarros tengo marinado ya los pimientos, que los podéis utilizar para muchas cosas, para tortillas, para ensaladas, para guisos, infinidad. Y te dura en la nevera hasta 2 semanas. Bueno, espero que os haya gustado mi vídeo de hoy. Recordar, mantente en forma, come sano, ve al gimnasio, corre, bici, nada, lo que quieras. Pero mantente en forma, es importante para aquí y para aquí. Sin más que deciros, chicos, espero que os haya gustado. Por favor, dame un like si te ha gustado mi vídeo y suscríbete para más vídeos de mí cocinando en mi canal Cooking with David 10. Bye.